Buenas tardes, doctora. Somos el subgrupo 3 y vamos a hablar sobre los virus respiratorios. Virus de la influenza. Pertenece a la familia Orthomyxoviridae, al género alfa, beta, gamma, delta. La especie va a ser virus de la influenza A, B, C y D. Pertenece a la clase 5 de la clasificación de Baltimore. El tamaño de su virión es de 100 nanómetros. Posee envoltura que está constituida por 500 espículas, 2 glicoproteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Su cápside va a tener una simetría helicoidal, con lo que corresponde a su genoma. Va a medir de 10 a 13,6 kilopares de base. Va a ser segmentado, ARN monocatenario de única cadena y se va a replicar en el citoplasma. Posee 7 genes estructurales que codifican 8 proteínas y un gen regulador que va a codificar 2 proteínas no estructurales. Con lo que corresponde a signos y síntomas, entre los síntomas más habituales tenemos fiebre alta más de 38 grados centígrados, dolor intenso de cabeza, dolor ocular, muscular y articular, tos frecuente, dificultad para respirar, cansancio extremo, nariz congestionada, estornudos, dolor de garganta y malestar general. Entre los signos tenemos irritación ocular, congestión mucosa orofaríngea y enrojecimiento de la piel. Para un diagnóstico nosotros necesitamos muestras biológicas, entre ellas tenemos el exudado faríngeo, el exudado nasofaríngeo, el gargarismo y el lavado broncoalveolar. Entre los métodos utilizados tenemos la inmunofluorescencia indirecta y directa para determinar el virus de la influenza mediante anticuerpos fluorescentes, la inhibición de la hemaglutinación, la técnica de RT-PCR para ver la presencia de ácidos nucleicos virales y el aislamiento viral. Los rinovirus son los causantes del resfriado común que producen infecciones respiratorias altas. Se clasifican en la familia Picornaviridae del género Enterovirus de la especie Rhinovirus C, A y B. En la clasificación de Baltimore está en la clase 4, monocatenario de ARN positivo. Su morfología es una partícula viral de 18 a 30 nanómetros. Es un virus desnudo, simetría de simetría icosaédrica, que tiene más de 100 a 150 serotipos. Su cápside está constituida por 4 proteínas virales, que es la BP1, BP2, BP3, BP4, y la unión de las proteínas del BP1, la BP2 y la BP3 en la cápside forman lo que son las depresiones conocidas como los cañones, que son sistemas de unión de receptores celulares. Esta también va a contar de proteínas no estructurales, el 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C y 3D. Su periodo de incubación es de 2 a 4 días y la enfermedad aguda suele persistir durante 7 días. Los síntomas y signos que se hacen presentes es el estornudo, la obstrucción nasal, la secreción nasal, la cefalea, la tos leve, el malestar, la sensación de frío y la fiebre mínima. Para su diagnóstico se va a utilizar lo que es el aislamiento en cultivo en células de primates humanas en 33 o 34 grados centígrados como pruebas del PCR en tiempo real, la identificación de los virus aislados que se pueden realizar por medio de lo que es la neutralización, proceso muy complejo o inmunofluorescencia sobre el cultivo. Hablando del virus de la parainfluenza, tenemos de que son virus envueltos en una membrana lipídica con espículas de glicoproteínas con actividad hemaglutinante y hemolítica. Pertenece a la familia Paramyxoviridae, su familia Paramyxoviridae, de género Respirovirus o Rubolavirus y de especie 1, 2, 3, 4. Pertenece a la clase 4 de la clasificación de Baltimore y según su genoma tenemos que posee 15.000 nucleótidos, una cadena simple de ARN de polaridad negativa de 17 a 20 kilobases y un genoma no segmentado. Tenemos que posee 6 genes que codifican 10 proteínas estructurales tales como la NP, P, M, F, H, N, L, de que va de 3 a 5 primas. Hablando de los signos y los síntomas, tenemos que provocar lo que es laringitis aguda o la laringotraqueobronquitis, bronquiolitis, neumonías y traqueobronquitis. Y para su diagnóstico tenemos que la detección de ácidos nucleicos, detección de antígeno, aislamiento o identificación del virus y lo que es diagnóstico serológico. Sincitial respiratorio. Respecto a su morfología tenemos que el tamaño del virión va a ser entre 150 a 300 nanómetros, su simetría va a ser helicoidal, carece de hemaglutinina y neuraminidasa, su replicación es citoplasmática, su forma es plemórfica con envoltura y sus serotipos van a ser A y B. De acuerdo a su taxonomía tenemos que pertenece a la familia Paramyxoviridae y su especie lo que es el virus sincitial respiratorio. Según la clasificación de Baltimore pertenece a la clase 4, ARN monocatenario negativo. De acuerdo a su genoma tenemos que mide 15 kilobases. Sus genes estructurales van a ser N, P, M, M1, SH, G, F, L. Y sus genes no estructurales van a ser NC1 y NC2. Por esos signos y síntomas vamos a tener nariz tapada, moqueo nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza leve, tos, fiebre y malestar general. Referente al diagnóstico tenemos que la actuación de la muestra va a ser por un aspirado nasofaríngeo, hisopados nasales y el aislamiento va a ser lo que es en células HP2 y células diploides MRS5. Su método de diagnóstico va a ser lo que es la inmunofluorescencia directa e indirecta, ELISA asimismo directa e indirecta y retotranscriptasa PES.
Familia Flavivirus. El chikungunya. En cuanto a su morfología, este va a pertenecer a la familia Togaviridae, al género Alphavirus. Este va a ser un virus envuelto, con una envoltura de 45 a 75 nanómetros de diámetro, una simetría icosaédrica y un tamaño de 40 a 50 nanómetros. En cuanto a su genoma, va a ser un ARN monocatenario con una polaridad positiva. Pertenece al grupo 4 de Baltimore. Vamos a encontrar que este virus va a tener 4 proteínas no estructurales que van desde NSP1 a NSP4. Y en cuanto a las proteínas estructurales van a ser 3, la de la cápside E2 y glicoproteínas de la envoltura E1. En cuanto a signos y síntomas, vamos a encontrar que los pacientes van a presentar fiebre, dolor de cabeza, fatiga, depresión. Y al igual que el dengue, va a producir dolor corporal, pero este va a ser un dolor mucho más intenso. También en articulaciones y tendones. Puede producir náuseas y sarpullidos. En cuanto al diagnóstico, estos van a ser de utilidad el aislamiento viral, reacciones en cadena de polimerasa con la transcriptasa reversa y serológica por ELISA, que puede confirmar la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Virus hepatitis C. Recuerda su morfología, tenemos que el tamaño del virión va a ser entre 55 a 65 nanómetros, su simetría va a ser icosaédrica, su replicación va a ser citoplasmática y su forma va a ser esférica y tiene envoltura. De acuerdo a su clasificación taxonómica, tenemos que pertenece a la familia Flaviviridae y la especie de virus hepatitis C. Y de acuerdo a la clasificación de Baltimore, tenemos que pertenece a la clase 4 ARN monocatenario positivo. De acuerdo a su genoma, tenemos que mide 9,5 kilobases, es no segmentado, sus genes estructurales van a ser el C, E1 y E2, y sus genes no estructurales van a ser NS2, NS3, NS4, NS5A y NS5B. Respecto a los signos y síntomas, tenemos que va a depender si sea en fase aguda, fase crónica o fase terminal, pero por lo general tiene lo que es ictericia, fiebre, cansancio, falta de apetito, orina oscura, heces de color pálido, náuseas y vómitos. Referente a su diagnóstico, tenemos que la obtención de la muestra va a ser en suero, su aislamiento va a ser en líneas celulares por elección, HEPG2 y HUH7, y su método de diagnóstico va a ser método serológico por medio de detección de anticuerpos anti-hepatitis C, ELISA y PCR. Virus del dengue. Este es transmitido por los mosquitos del Aedes aegypti y el Arbus típicos. Es distribuido en países tropicales y subtropicales. Pertenece a los arbovirus del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae, de la especie virus dengue, que tiene 4 serotipos: el DENB1, DENB2, DENB3 y el DENB4. Este de aquí se clasifica en la tabla de Baltimore como el grupo 4 del ARN monocatenario positivo. Su simetría es icosaédrica, polaridad positiva, tiene un tamaño de 10 a 12 kilovatios. Este de aquí tiene proteínas estructurales, que son las proteínas C, la glicoproteína E de envoltura, la proteína precursora de membrana y la proteína de membrana. También tiene lo que son las proteínas no estructurales, que es la NS1, la NS2A, la NS2B, la NS3, la NS4A, la NS4B, la NS5. Los signos y síntomas que se hacen presentes en lo que es el dengue clásico es la fiebre súbita hasta 40 grados, la cefalea, las mialgias, las exantemas, el dolor retroocular, la leucopenia y la debilidad. El dengue hemorrágico también presenta síntomas de fiebre de 40 grados, el edema, la hemorragia, la hematemesis y la plaquetopenia. El diagnóstico del dengue va a ser aislamiento viral, el diagnóstico serológico y las pruebas de laboratorio, donde aquí se va a realizar lo que son la IgM, la IgG, la NS1, la prueba de ELISA, la viremia, la PCR, el examen de sangre, la leucocito, plaquetas y hematócritos. También se hacen lo que son inoculaciones intracerebrales, cultivos de células de mamíferos, inoculaciones intratorácicas de mosquitos adultos y cultivos de células de mosquitos. Virus del Zika. Este pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, a la especie virus Zika. En la clasificación de Baltimore se lo pone en la clase 4, ya que es un ARN monocatenario positivo. Con lo que corresponde a su virión, este tiene un tamaño de 50 nanómetros, presenta envoltura, tiene una simetría icosaédrica. Ahora hablando del genoma, este es un ARN monocatenario positivo, tiene un tamaño de 500 angstrom, presenta proteínas estructurales, entre ellas la C, la M y la E, y las proteínas no estructurales, la NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5, las cuales están presentes en la replicación y en el ensamblaje del virión.
Ahora hablando de signos y síntomas, el paciente puede presentar dolor de cabeza, erupciones cutáneas, pueden aparecer máculas y pápulas eritematosas, fiebre, malestar general, conjuntivitis y artralgias. También se puede ver unas afecciones gastrointestinales con dolores abdominales, diarrea, estreñimiento, vómito y aptas orales. En las mujeres embarazadas es recomendable hacer una ecografía cuando presenten síntomas, ya que aquí el niño puede presentar microcefalia congénita y también algunas complicaciones neurológicas. Con lo que corresponde al diagnóstico, aquí se utiliza la RT-PCR en muestras de suero, orina y sangre para detectar ARN viral y también la prueba de ELISA para detectar inmunoglobulina M, acompañada del test de neutralización de anticuerpos en placa. Hablando del virus de la fiebre amarilla, tenemos que es un virus en forma esférica y mide entre 40 y 60 nanómetros, tiene envoltura y está formado por proteínas y tiene una simetría icosaédrica. Pertenece a la familia Flaviviridae, la subfamilia Flavivirinae del género Flavivirus y pertenece al grupo 4 de la clasificación de Baltimore. Hablando de su genoma, está compuesto por una sola molécula de ARN de sentido positivo, de 10.703 nucleótidos y de alta variabilidad genómica. Este ARN se compone de 10 genes que codifican para 3 proteínas estructurales y 7 no estructurales. Tenemos al NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5. Hablando de los signos de los síntomas, tenemos la forma leve y la grave. En la forma leve comienza bruscamente con fiebre elevada, escalofríos y cefalea. Y la forma grave tras un periodo inicial similar al anterior, en el que puede existir además epistaxis y hemorragia. Hablando de su diagnóstico, tenemos a diagnóstico virológico, aislamiento viral o RT-PCR, diagnóstico serológico, determinación de IgM o de IgG, inhibición de la hemaglutinación, neutralización o fijación del complemento y diagnóstico histopatológico.